pensé que era con la energía que tenías tú en la mano. Súper. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este foro de Santillana sobre cultura maker y enfoque STEAM. Hoy nos acompañan unos personajes muy importantes, muy interesantes, personas muy queridas y que nos van a hablar de un tema supremamente importante que nos toca a todos hoy en día en la educación. Nos acompaña Jorge, nos acompaña Ángela y desde Medellín nos acompaña Sara y nos acompaña Manuela. Ellas son docentes del Colegio Nueva Generación en Itagüí. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de nuestros invitados porque la verdad es que la vamos a pasar bastante bien. Es un espacio para que compartamos, ustedes han hecho un montón de preguntas súper interesantes y por supuesto la idea es que saquemos a flote todas esas inquietudes que la verdad vimos en las preguntas que teníamos todos en el país a nivel general. Ángela, bienvenida Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias Jason, muchas gracias por la invitación, qué rico tener la oportunidad de estar con ustedes y conversar alrededor del mundo maker, que es un mundo maravilloso y que está lleno de muchas oportunidades para trabajar y desarrollar con los niños las habilidades del siglo XXI. Ángela, yo tengo un perfil tuyo, yo te iba a presentar con el protocolo y todo. Yo quiero que te presentes, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, por qué estás acá, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, yo soy gerente operativa de Hipercubos, somos una empresa que trabaja alrededor de la educación maker. Tengo ya varios años trabajando alrededor precisamente de la innovación y de cómo a partir del mundo de construir y del hacer podemos apoyar los procesos educativos. Muy bien, también nos acompaña Jorge Restrepo, que también tenía un perfil tuyo extenso, enorme, súper detallado. Jorge, preséntate por favor, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy Jorge Restrepo, @Jorge Restrepo en Twitter. Soy papá de Celeste. Celeste tiene un poco más de 2 años y ese es el reto educativo más importante que tengo. Ya el resto son cartones, pero es una chiquita con la que estoy aprendiendo un montón en conjunto y aprender haciendo y experimentando nuevas formas de acercarnos al conocimiento. Excelente, y por supuesto están ustedes allá en sus casas, en las instituciones, están súper pendientes de un programa que tenemos hoy muy interesante porque vamos a hablar de un enfoque mundial, un enfoque global que tiene que ver con la tecnología, con el futuro, con los empleos que van a tener nuestros estudiantes, en fin. Nos acompaña también Sara Montes y Manuela. ¿Nos escuchan, estimadas profesoras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuela, ¿cómo estás? ¿Y Sara, nos escuchas bien? Hola, buenas tardes. Muy bien, Sara, muchas gracias. Manuela y Sara son profesoras del preescolar y del grado primero en el Colegio Nueva Generación de Itagüí, en Antioquia. Así que vamos a tener hoy una conversación súper amena. Esto es un espacio para que ustedes también nos hagan preguntas en este momento en vivo, mediante la página de santillanaplus.com.co y por supuesto vamos a arrancar de una, vamos a lanzarnos al ruedo. Ángela, imagínate que yo tengo aquí una pregunta que de hecho nos llega de un lugar que me sorprendió mucho porque es un lugar que aparentemente nosotros acá en la capital y en las grandes ciudades vemos como apartado, pero hombre, es gran parte de nuestra nación. Imagínate que nos escribe Paulina del Carmen. Hola Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va por allá en Puerto Caicedo, Putumayo? Espero que muy bien y ojalá nos estés viendo. Puerto Caicedo, Putumayo. Te digo Ángela, no había escuchado la verdad que teníamos en Putumayo a Puerto Caicedo. Bienvenido por favor, ya lo tenemos muy en el mapa y nos hace una pregunta muy interesante. Ella nos escribe desde la Institución Educativa Rural Mixta, Arizona. El aprendizaje es una experiencia enriquecedora, se fortalece día a día. Sin embargo, ingeniar estrategias de motivación es un proceso un poco complicado, sí, lo es. Lograr despertar amor, interés, curiosidad, el estudio de las áreas fundamentales inicialmente es un reto. La pregunta, Ángela, ¿cómo vincular los medios y las nuevas tecnologías de manera eficaz en este proceso, en todos los niveles? Gracias, Paulina, por tu pregunta. ¿Tú qué piensas, Ángela? Paulina, gracias por tu pregunta, muy interesante. Ese es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento y de hecho el educar tiene eso incorporado, o sea, cómo logramos que realmente se motiven los estudiantes, se engomen y tengan ganas y esa sed de aprender y de descubrir el mundo. Y precisamente Paulina y Jason, una cosa maravillosa del mundo maker es precisamente que a partir del construir y de que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar cosas, logramos que se conecten con sus intereses. Cuando trabajamos alrededor del mundo maker, una de las cosas que se promueve precisamente es que los estudiantes a través de sus pasiones y de sus destrezas descubran el mundo e incorporen el conocimiento.
¿Cómo podemos hacer eso de una manera práctica? Cuando hablamos, por ejemplo, si estamos trabajando en temas que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo en el tema del español, pues uno puede incorporar tecnología con la cual los estudiantes pueden hacer proyectos donde lo que están haciendo es desarrollar de una vez contenidos y están utilizando la tecnología para hacer algo maker. O si por ejemplo estamos hablando de por qué tenemos, o sea, por qué la Tierra tiene un momento de luz y un momento de día, pues enseñémosles también el concepto de que utilizamos la energía y construyamos, por ejemplo, lámparas con las que ellos pueden aprender esos conceptos, pero de una vez están desarrollando algo. Cuando nos conectamos con los intereses de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, y logramos conectarnos desde el hacer, logramos que estén motivados y logramos que estén interesados. Esa es la gran magia que tiene el mundo maker y que tiene precisamente el poder desarrollar esto con los estudiantes. Jorge, ¿tú qué crees respecto a ese tema? Todos los niveles, ¿cómo integramos todo el tema de la tecnología a este gran proceso que la profesora nos comparte? Sí, aquí lo que tenemos que tener muy presente es que la tecnología es un habilitador de cosas. Lo primero que nosotros recomendamos es que los niños salgan a su contexto, a explorar, salir un poco del salón de clase, que es como ese lugar tradicional de aprendizaje, y empezar a identificar problemáticas de su contexto. Y desde esas problemáticas o esas oportunidades empezar a construir soluciones en que empezamos a usar la tecnología de una forma, digamos, natural, y cada vez y entendiendo el prototipo, siempre arrancando desde prototipos en papel muy simples y empezando a ir subiendo. Entonces el ejemplo que ponía Ángela, el audiovisual. Entonces estamos en la clase de español y queremos que los chicos escriban, pues que escriban un idioma. Y eso es un ejercicio súper bonito. Y luego que hagan el storyboard, pues como los dibujitos de cada una de las cámaras y los escenarios. Y luego ya que con sus celulares, con las tabletas que hay disponibles gracias a computadoras para educar u otros programas, pues que se filmen y luego editen y van a tener al final pues un producto audiovisual. Y así con otros ejemplos. Entonces yo creo que cuando los chicos entienden que la tecnología y que la resolución de problemas reales los habilita a aprender, pero además se vuelven casi que superhéroes, es lo que nosotros siempre les decimos, porque estás solucionando problemas de lo local. Cuando superas problemas de lo local, te vuelves un héroe, te vuelves un superhéroe que está solucionando sus problemas del contexto, y se vuelve pues algo que celebra toda la comunidad. Y hay una cosa muy interesante lo que Jorge pone sobre la mesa, y es que al final del día también a través de este tipo de ejercicios dejamos la semilla de que tengamos jóvenes que están empoderados, que sienten que pueden ser gestores de cambio, que seguramente serán emprendedores en el futuro porque entienden que hay problemas y saben que con la tecnología pueden desarrollar soluciones para ese contexto. Y no hay nada más poderoso que un joven que tenga ese pensamiento precisamente para querer transformar el mundo, transformar su entorno y la comunidad en la que se encuentra. Y el último complemento que es importante, porque vamos a estar hablando de esto todo el tiempo, y es ¿qué entendemos por tecnología? Porque no es que necesitemos entonces tener el supercomputador, la supercámara, miles de celulares de punta, con tecnología de punta. No, la tecnología es lo que está disponible en nuestro contexto para solucionar problemas. Si estamos solucionando un problema del agua, un tubo de PVC, es tecnología. Entonces es aprovechar esos recursos que tenemos en nuestro alrededor para generar soluciones. Muy bien, Jorge, Ángela, imagínense que esta tarde nos acompañan, como ya todos sabemos, dos docentes, y quisimos adjuntar a toda esta gran aventura de esta sesión del foro de Maker y Enfoque STEAM a dos profesoras que puntualmente trabajan en unos grados claves, en unos grados supremamente importantes. Es el preescolar, la transición, y es el primer grado de la primaria. Yo le quería preguntar a Manuela, tú en tus procesos de clase con los más pequeños, ¿cómo has integrado la tecnología a sus aprendizajes, las dimensiones, etcétera? Cuéntanos un poquito de eso, por favor, Manuela. Bueno, la verdad es que pues, es algo supremamente importante y que a uno como propio le sirve mucho. Es una herramienta demasiado grande y demasiado buena, que sabiéndola utilizar es muy útil. Por ejemplo, pues con mi grupo con transición, que es el grado que teníamos como la fortuna de acompañar este año, empezamos pues como el proceso de lectura, de escritura, de matemáticas, y es muy enorme porque hay muchísimas herramientas que uno puede utilizar y que son muy llamativas para el niño.
Obviamente todos sabemos que ellos son muy digitales, son muy auditivos, son muy visuales, y entonces es como la forma de aprovechar todas esas capacidades que ellos tienen, integrarlas y obtener un buen resultado. Entonces ya no solamente como porque no se limita a que haga calificada, a que muestre mental y esta letra, sino que ya no tiene muchísimas más herramientas para trabajar con ellos, y los videos, tantas cosas son las herramientas que podemos utilizar y que para uno es muy rico porque las cosas las hacen más amenas, se hacen de una manera mucho más amable y ellos se ven mucho más interesados que la clase aburrido, una canción que era solamente de ver a mi profe para un frente mental de él, sino que entonces ya como que integramos todas esas cosas y para nosotros pues es un medio muy grande y para los niños es muy útil también. Entonces es lo que te digo, videos, aplicaciones, páginas, en fin, que nos sirven, que de verdad son muy gracias, y para uno mucho más fácil entonces transmitirle al niño lo que queremos como que ellos aprendan y que aprendan también como que la tecnología no solamente limitarse a sentarse frente a un televisor y pegarse a los videos de celular y que sea amable, pero que realmente podemos hacer por medio de tecnología, que son personas para la vida. Excelente. Yo creo que hay un mensaje súper destacado que resaltar allí, y es que los más pequeños ya entienden estos procesos dentro de su historia académica, dentro de su quehacer pedagógico en el aula. Sara, cuéntame, tus pequeños en el aula, ¿sí perciben el uso de la tecnología, se motivan un poco más? Cuéntanos un poco tu experiencia allí en el Colegio Nueva Generación de Itagüí. Sí, notoriamente, o sea, les llega mucho más la información, los conocimientos cuando es visual y cuando está ahí ellos lo pueden formar. En muchas ocasiones a uno solamente se le quedan palabras, en cambio cuando les mostramos un video, Estamos perdiéndote un poquito. Vale, vamos vale, vamos mucho más amplio. A esperar un pelín. Sara, danos un segundo que estamos restableciendo aquí la conexión, que no está muy buena. Intentémoslo otra vez, porfa, terminanos de contar, por favor. ¿Nos escuchas? Creo que ahí estamos. Sí. Sí. Lo que les estaba contando pues es mucho más dinámico el proceso con ellos. Entonces es la escritura más amplio, donde por obvias razones, como los niños hoy en día ya no están acostumbrados a escribir, como ya no están acostumbrados a leer, porque todo está ahí. Entonces, lo que hace es multiplicar las posibilidades de esos campos de explorar, de motivarlos, de sentir más ganas de hacer las cosas. La verdad es que son herramientas bastante facilitadoras para nosotros como docentes, y en parte esto ya es algo totalmente normal. Correcto, eso es absolutamente cierto, y me parece que todos ustedes allá docentes en las regionales, en las distintas ciudades, así lo han sentido. La herramienta tecnológica como un insumo fundamental para poder desarrollar un montón de habilidades, de competencias, de activar procesos y sobre todo de generar muchísimo interés. Vamos a irnos con respuestas cortitas, porque esta pregunta es bien cortita. Imagínense que nos encantaría responder a todas las preguntas que nos llegaron. Por tiempos va a ser imposible, pero lo que hicimos fue categorizar una serie de preguntas que por supuesto entran dentro de los intereses globales que tenemos los docentes dentro de nuestros contextos educativos. Esta pregunta nos la hacen desde Bogotá, desde el Colegio Altamira Suroriental. Nos la hace Ana Paula Ortega. Hola Ana, mucho frío ahorita, ¿verdad? A esta hora en Bogotá tenemos un poquito de frío. Acá no, porque tenemos bastante calor, equipos, luces, calor humano sobre todo, y un par de robots, así que ojo con eso. Nos pregunta, ¿cómo integrar a la familia en los procesos educativos innovadores? Ángela. Ese es un punto bien importante, porque la familia hace parte del proceso también educativo, en la medida que los padres están involucrados pues en el proceso ayudamos a que efectivamente los niños también apropien todo el conocimiento,
cómo involucrarlos también desde ese punto de vista del entender su entorno, del encontrar problemáticas en su entorno, y cuando los niños identifican esas problemáticas y entienden ese contexto y lo trabajan con los padres, pues hay una apropiación y hay un trabajo también desde la familia para precisamente construir el concepto y poder trabajar alrededor de estos temas. Entonces yo creo que el despertar ese interés, o sea, que no sea simplemente dar el conocimiento desde la asignatura como tal, sino trabajarlo desde el punto de vista del contexto, de qué hay en la realidad y en el mundo en el que uno se mueve, ayuda a que haya una conexión también con la familia y que los padres nos terminemos involucrando en ese proceso también. Jorge, tú también eres padre, tienes un proyecto educativo interesante allí, cuéntanos un poco sobre eso. Yo creo que hay dos cosas. Una es que es más de cultura, de socialización, de trabajar a los padres, decirles, hombre, es que el proceso educativo es responsabilidad del papá y el colegio aporta a eso, no es al revés. No es que la responsabilidad de educar es de los colegios y el papá si algo apoya. No, eso no es así. Nosotros como padres tenemos que ser conscientes que somos los responsables de la educación y formación de nuestros hijos. Y el colegio es un muy buen instrumento pues, para apoyar esa labor. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, y yo creo que es una labor de todos, de socializar, contar y tal, porque en algún momento de la historia eso se rompió y los papás creen que cumplen con llevar al hijo a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, recogerlos muy puntual y preguntarles si tienen tareas o no, y hasta ahí. Entonces eso es la primera. La segunda es entender que todo el tiempo estamos aprendiendo. O sea, el tiempo de aprendizaje no es el tiempo de la tarea. El tiempo de aprendizaje son todos. Ahora estamos en agosto, las cometas. ¿Cuántas experiencias de aprendizaje no se derivan de una cometa? Una cometa tiene ángulos, una cometa tiene física. Una cometa tiene civismo, porque yo no puedo elevar una cometa al lado de un poste de la luz. Entonces hay tantas cosas alrededor de una experiencia como la cometa, como el jugar fútbol. O sea, cada una de las experiencias que vivimos, el comer es una experiencia de aprendizaje. Entonces, entender que todo es una experiencia de aprendizaje, incorporarla, y sobre todo también es motivar mucho a los hijos, o sea, a llevarlos a que sepan para qué están estudiando, cuál es la motivación. Entonces, como padres definitivamente somos los grandes responsables de la educación. Excelente. Sí, Angela, por favor. Jason, tenemos una pregunta que nos están haciendo de Cúcuta, se llama Estrella Rodríguez. Hola Estrella, ¿cómo estás? Gracias también por interactuar en este foro. La pregunta que hace es, ¿de qué manera los educadores podemos despertar un proceso educativo desde la literatura y learning en estudiantes con discapacidad como invidencia, porque aunque la tecnología avanza, no se deja de excluir pues, en ese aprendizaje? Creo que es una pregunta bien interesante. Pues la tecnología es un habilitador para personas que tienen discapacidad, ¿cierto? Personas en situación de discapacidad. Hay muchas herramientas que le permiten a las personas, por ejemplo, con discapacidad visual, poder tener esas experiencias que antes no podrían. Por ejemplo, lectura de pantalla, y Colombia es el único país en el mundo que tiene el software Jones, que es de descarga gratuita, que puede leer, que tiene lector de pantalla. Hay muchas, cada vez hay más aplicaciones que tienen o unos sistemas de inclusión o ya son 100% pensados para ellos. Para personas con discapacidad auditiva está el Centro de Relevo, que además es un servicio gratuito que financia el Ministerio TIC, en el que las personas pueden llamar a un número y ellos le hacen, tengo acá en videoconferencia, hago con señal de señas, con lenguaje de señas, tengo un intérprete detrás del teléfono en este call center, y él hace la llamada de audio a quien tenga que hacer. Entonces puede llamar a un call center, hacer un reclamo, como cualquiera puede hacer un reclamo, ellos ya lo pueden hacer. Bueno, digamos que sí, yo creo que hay algo que nos permite igualdad de oportunidades, es la tecnología, y hay muchas herramientas que lo permiten hacer. El tema de audio, que uno esté leyendo todo para el tema de lectura. Entonces yo creo que hay infinidad de herramientas. El braille es un elemento tecnológico interesante también. El braille, y además que hay impresoras de braille que van sacando en tiempo real. O sea, hay bastante tecnología
no toda tan de acceso, digamos, general, pero al menos, por ejemplo, este software Josie es de todo el mundo, lo puede bajar gratuitamente. El centro de relevo también es una herramienta gratuita y así muchos. Y yo creo que, bueno, para finalizar, también es una cultura, ¿cierto? Porque cuando llega una persona con discapacidad, yo he trabajado con personas con discapacidad en mis equipos, es un tema de aprendizaje muy bonito, pero que todos tenemos que aprender. Totalmente. Yo le quería dirigir un poco estas preguntas a nuestras profesoras invitadas. Es una pregunta que ha sido reiterativa. Nos han dado una respuesta muy interesante, también muy enriquecedora en la misma página de santillanaplus.com.co. Así que voy a lanzar la pregunta, estimadas Manuela y Sara. Voy a leer el comentario y la respuesta que nos hace muy amablemente Marlon Galvis a esa pregunta, asimismo como otra réplica que ya les voy a decir quién nos la aporta, y luego le damos paso a nuestras profesoras para que nos cuenten un poquito cómo han visto este tema en sus aulas, porque siempre nos va a interesar conocer las experiencias de los otros. La pregunta es la siguiente, viene de Tocancipá. Creo que tenemos unos 2 graditos más en Tocancipá que ahora en Bogotá. Del Colegio Técnico Industrial de Tocancipá nos la hace Heriberto Ríos. Heriberto, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estés allí conectadísimo con el foro. Nos dices, nos preguntas, ¿con qué modelo de los que conocemos, modelo pedagógico, por supuesto, podríamos asemejar este enfoque STEAM? Si quisiéramos implementarlo, ¿hasta qué nivel alcanzable para el contexto de las escuelas colombianas sería? ¿Cómo sería un panorama de este en la educación del país? Una interesante pregunta que fíjate que un colega, Marlon Galvis, te respondió en la página. Dice Marlon a esta pregunta: pienso que este método STEAM tiene grandes aportes al constructivismo y al aprendizaje significativo. Totalmente cierto. El constructivismo y el aprendizaje significativo tienen que ver con trabajo por proyectos, aprendo haciendo, le doy justamente significado a una experiencia y de ello aprendo un montón, más que desde lo simbólico, desde lo abstracto de un tablero o de un libro de texto, por ejemplo. Y continúa, sin embargo se focaliza aparentemente en ciencias naturales, sí, en tecnología, sí, en ingeniería, por supuesto, en las artes, absolutamente, y en las matemáticas. ¿Cómo podemos apreciar quedan fuera de este enfoque el castellano y las ciencias sociales? Pero solo quedan por fuera del acrónimo, ¿sí? de las letras del STEAM. Porque resulta que en realidad son la esencia misma. Muy bien, totalmente de acuerdo, es correcto. Quedan por fuera de la palabra como tal, pero son esencia y son la base sin duda. Me parece interesante el concepto de Maker. Espero que su relación sea muy estrecha y considerando las características del mercado mundial, ciudadanos TIC. Pues imagínate, estimado Marlon, que Lina Marcela Gómez te hace una réplica y un aporte a este comentario. Lina Marcela Gómez es una de las personas que nos colaboró con el texto que ustedes encuentran colgado allí en santillanaplus.com.co sobre justamente el enfoque STEAM. Es un artículo muy interesante, por favor profesores, ya que ustedes están viendo el foro allí, lo tienen allí nomás en el banner a la derecha, lo pueden descargar en PDF y consultar. Es un artículo bastante interesante que lo hemos tenido también en Ruta Maestra. Lina Marcela es ingeniera mecánica, tiene experiencia en investigación, es estudiante de maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas, es coach educativa, consultora de estrategias STEM y es docente de Matemáticas y Física en el nuevo Colegio de Medellín. Le vamos a dar aquí la palomita, @MarcelaSTEAM, para que la busquen también en Twitter. Entonces Lina Marcela nos comenta al respecto de esta pregunta. Cordial saludo. Aprovecho la intervención de Marlon para aclarar que la metodología STEAM, si bien aparte de la integración de las competencias generales a través de contenidos científicos de matemáticas, no hace a un lado el aprendizaje del lenguaje, tampoco la intervención de las ciencias sociales. El aprendizaje STEAM implica el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas, y si bien emplea escenarios de desarrollo científico y tecnológico, estos tienen cabida en el contexto de necesidades que afectan de forma directa a una población determinada. Si no fuera así, ¿qué cabida tendría educar en estas competencias? La cultura STEAM requiere el aprendizaje progresivo por problemas, por proyectos y casos puntuales, y todos estos son atendidos y desarrollados con la fuerte presencia
ciencias sociales y lingüísticas. Totalmente de acuerdo. Esto se menciona en la introducción del artículo que nos comparte. Así que, Manuela, Sara, ¿ustedes cómo interpretan esta problemática dentro de sus aulas? ¿Qué tipo de enfoque creen ustedes que se pueda correlacionar, comparar, digamos allí, mencionar respecto a este enfoque de trabajo por proyectos de las ciencias, de las tecnologías, dentro del aula con los que ya conocemos, aprendizaje significativo, bueno, en fin, todos los modelos pedagógicos que utilizamos en los colegios? Manuela. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con que se desenfoca mucho como modelo constructivista, ¿cierto? Porque el aprendizaje se construye, ¿cierto? Y es algo colaborativo, es algo que se va construyendo entre estudiantes, no es algo que después de imparte ya va construyendo, ¿sí? Y es lo que me parece como muy interesante. Además que el modelo es algo que transversaliza muchas áreas como lo que estábamos ahorita, en la pues, como lo complementario también. Integra y es la idea de la educación. Entonces eso es lo que trata de hacer en el aula, ¿cierto? Porque de alguna manera si uno está enseñando, no sé, en mi caso por ejemplo en transición escolar, está enseñando las fechas, tiradas, entonces como con esa práctica de suponer más, puede también transversalizar muchas otras cosas, como el conocimiento de los animales, de los mismos, de la naturaleza, en fin, entonces uno puede transversalizar muchísimas cosas a partir de ese proyecto y con proyectos, y que con un proyecto uno puede lograr una cantidad de cosas inimaginables. Un proyecto no se puede sacar solamente con un objetivo, sino que se logra muchísimas cosas por medio de él. Entonces, es algo que es muy y es la manera como uno debe transversalizar todos los conocimientos que le pueden adquirir y todas sus actividades y herramientas con. Vale, Sara, discúlpanos un segundo por favor porque estamos teniendo algún inconveniente con el audio, así que déjanos una preguntita más y lo vamos a solucionar, ¿vale? Discúlpanos, pero hay un pequeño inconveniente acá con el internet y el audio, ya lo estamos solucionando. Mientras eso, me gustaría aportar también, Jason, a la pregunta y a la discusión alrededor de lo STEM. Y hay una cosa que es muy importante y es el énfasis en lo STEM que se ha empezado a hacer en el mundo también tiene una razón de ser atrás, y es que son esas ciencias, o sea, la ciencia, la parte tecnológica, la de matemática, la ingeniería, son las que ayudan a precisamente avanzar el desarrollo del conocimiento. Si uno mira las carreras, o sea, dónde son los profesionales, o de qué carreras, perdón, egresan los profesionales en países desarrollados, muchos están en ese tipo de carreras. Y eso lo que ha hecho es que tengan gran masa de investigadores, de personas que se dedican a ayudar a desarrollar ese conocimiento. De hecho, uno mira, por ejemplo, en la política de nuestro gobierno, específicamente en Colciencias, cuando uno mira también dónde están los pilares y cómo se están enfocando, una cosa muy importante y donde hacen un énfasis importante precisamente es en ayudar a que tengamos cada vez más estudiantes que se enamoran de esas áreas, porque en países como los nuestros, digamos, la tendencia es hacia las humanidades, o sea, tenemos muchos más egresados en carreras hacia las humanidades y, por ejemplo, hay una tendencia muy bonita que es cómo ayudamos a empoderar cada vez más a las niñas para que las niñas también se enamoren de ese mundo. ¿Por qué? Porque sentimos que esa ingeniería, que esa matemática, eso es como por allá o solo para los niños y para algunos niños y no lo hacemos algo cercano, y no es cercano precisamente porque no jugamos con ellos, porque no experimentamos, y ahí está precisamente la conexión del mundo maker con eso STEM. ¿Cómo hacemos para que a partir de ese aprender haciendo entendamos que todo tiene atrás ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, o sea, que eso es transversal? Y el gran reto que tenemos en países como el nuestro es precisamente enamorar a nuestros jóvenes de esas áreas de conocimiento, porque también enamorándolos de esas áreas de conocimiento, pues tendremos cada vez más investigadores, tendremos más gente que se dedica a desarrollar ese conocimiento, a investigar más y por supuesto avanzaremos más como país a partir de eso. Entonces ahí hay un ejercicio muy importante, un reto muy grande que tenemos como país. Correcto. Yo quería hacer una acotación y es que el tema del enfoque STEAM es, les llamamos STEAM, no sé, STEAM,
pronunciémoslo como queramos, ya tenemos en cuenta cuáles son las asignaturas, las áreas que este enfoque mundial, global, abarca. Pero ¿por qué muchas veces en artículos se habla de STEM y la A, en qué momento se introduce allí, como que se coló, ¿verdad?, a codazos tal vez, dentro de esa gran palabra? Y yo estaba pensando y recordando que la palabra robot, por ejemplo, se la debemos a un artista. La palabra robot fue acuñada en 1926 por Joseph Čapek, un artista, literato, poeta, escritor checo. Esa palabra checa, robota, significa puntualmente trabajo forzado, significa autómata dentro de sus distintas acepciones y contextos. Y la introduce en una novela de ficción, ¿verdad?, en una obra literaria. Y de allí, calculemos, casi un siglo de que la palabra robot fue acuñada por un artista. De allí en más entendemos que las artes y la creatividad y la posibilidad que tiene justamente el diseño y la prospectiva, imaginar y diseñar el futuro, pues vaya que son tan importantes dentro de este enfoque que habla justamente de asignaturas y de ciencias tan fuertes como las matemáticas y la tecnología y la ingeniería. Y sin duda el tema de la mujer es fundamental. Invitadísimos a ver una cantidad de películas y de información y de proyectos que están justamente empoderando a la mujer hoy en día y dándole un lugar dentro de las ciencias que es fundamental, invisibilizadas, por ejemplo, en el viaje a la luna y tantos otros procesos tecnológicos que hemos tenido en nuestra civilización. Tenemos una pregunta muy interesante que nos llega de Zarzal. Jorge, ¿dónde queda Zarzal? Tranquilo, nos podemos equivocar. Yo sé el lácteo. Yo sé que lácteos del Zarzal son deliciosos. Muy bien, buen referente. Pues se consiguen en Antioquia, en Antioquia. Zarzal queda en Valle del Cauca. Nos vamos enterando un montón, haciendo también recorrido geográfico. Gracias, Francia Elena Cuaspa, por escribirnos desde Zarzal, desde la Normal Superior en este municipio del Valle del Cauca. Ella nos pregunta y arranca con una introducción, con una reflexión. En busca de un mundo mejor o un país, una región, el entorno donde se desenvuelve el niño, la niña, ¿quién influye? La lectura en la convivencia y la convivencia en la lectura para que se den aprendizajes significativos. Es un engranaje. Cabe notar que toda esta vivencia en el aula le falta una sana convivencia y un amor por la lectura. Desde la cultura maker y el enfoque STEAM se puede experimentar una transformación de una calidad de vida. Ángela, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que ahí hay un reto importante. Hay que lograr efectivamente ese amor y esa conexión desde lo maker y desde ese explorar y esa curiosidad en los jóvenes. Y la lectura obviamente es un camino para poder lograr eso y para poder empoderar a nuestros chicos. Sí, acá en el mundo maker uno pensaría que no lee, que la tecnología cada vez nos aleja más de la lectura, pero realmente yo creo que no es así. De pronto ese medio físico del libro, de pronto sí lo dejamos hay veces a un lado, pero cuando hacemos proyectos todo el tiempo estamos leyendo referentes, estamos leyendo manuales, estamos alimentándonos de muchísimas fuentes, muchas de ellas a través de la lectura, otros a través del video, como ver tutoriales y otras fuentes, pero todo el tiempo estamos leyendo y además todo el tiempo estamos escribiendo. Nosotros siempre invitamos a los chicos y jóvenes a documentar sus proyectos, a que cada paso los estén documentando, que luego a la hora de expresar y vender sus proyectos, vender en el sentido pues de dar a conocer lo que hicieron, pues hagan un guión, se presenten. Entonces los ejercicios de electroescritura en este tipo de proyectos son muy amplios y muy ricos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados pues a leer el Quijote y de pronto en estos proyectos no entro, de pronto sí, porque no hacer un Quijote diferente en un video escenario de una forma, digamos, más innovadora, creativa. Sí, de hecho el proceso, Jorge, con lo que mencionas desde la lectoescritura va desde el punto de vista precisamente de ese interés
y de ese proyecto, o sea, terminas investigando, terminas leyendo, terminas escribiendo, pero con un propósito sobre algo concreto sobre lo que estás trabajando y donde estás precisamente despertando esa curiosidad de investigar y de explorar el mundo en los chicos. Y creo que ahí es muy poderoso porque en la medida en que uno, como les decía al principio, si uno se conecta con los intereses de los jóvenes, si logramos que esté en su contexto precisamente y entender que en ese contexto él puede aportar, pues el niño va a querer leer mucho, va a querer investigar mucho, va a querer documentar mucho, porque siente que eso tiene un propósito y que él puede aportar. Entonces ahí hay una conexión muy bonita. Sí. Perfecto. La idea entonces es darle un poco de movilidad también, y ya que teníamos unas muy buenas intervenciones desde Medellín, pues una siguiente pregunta de Beatriz Elena Restrepo Arboleda, del Colegio Montessori. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo va Medellín? A esta hora delicioso, me imagino el clima, por supuesto. ¿De qué manera, nos pregunta Beatriz, la cultura maker y el enfoque STEAM puede desarrollar potencialidades tanto a estudiantes con dificultades de aprendizaje, de comportamiento y a estudiantes de alto rendimiento en el mismo espacio de aprendizaje? Habíamos hablado un poquito de aquellos que tienen dificultades del aprendizaje, pero aquí lo complementas de una muy buena manera, Beatriz, porque también en el mismo espacio educativo hay personas que tienen habilidades bien desarrolladas, que tienen talentos distintos, ¿verdad? Alto rendimiento. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, me preguntaste si sabía dónde queda Medellín. Esa sí me la sé, y de hecho nací ahí. Pero yo lo que diría es, acá en los proyectos se desarrollan las habilidades del siglo XXI, que vale la pena recordar algunas: el tema de la creatividad, de la colaboración, de la comunicación, del pensamiento crítico. Y cuando trabajamos en proyectos maker, lo que hacemos es soltar retos, armar equipos y empezar a trabajar sobre esos retos, armar retos que le apasionen a los jóvenes. Esta respuesta va más desde la experiencia que hemos tenido trabajando con diferentes chicos, y cuando estamos trabajando en esos proyectos que a ellos les enamoran, los problemas de atención desaparecen, los problemas de velocidad de aprendizaje también, porque entre ellos se colaboran. Y muchas veces lo que también ha pasado es que ese chico que se demora muchísimo en aprender matemáticas, que se demora muchísimo en aprender español, pues coge rapidísimo el tema del hacer, de la tecnología, de conectar, de programar. Entonces se despiertan algunas pasiones y algunas competencias que de pronto otro tipo de dinámica no es tan fácil para él aprender de esas formas. Entonces yo creo que si logramos despertar ese interés a través de unos retos que realmente los apasionen, esas diferencias y esas dificultades de atención desaparecen. Nosotros, por ejemplo, trabajamos un proyecto en República Dominicana con una población que nos contaba que era bien difícil que estuvieran concentrados, que hicieran caso, que tuvieran disciplina en el salón de clase, pero los tuvimos en una hackathon 10 horas desarrollando proyectos. Y nosotros nunca tuvimos que coger el micrófono para decir, bueno, silencio, bueno, concéntrense, bueno, recuerden, el que siga molestando lo sacamos del salón. No, en ningún momento. Todos estaban concentrados en su proyecto, súper encarretados, y al final, a las 10 horas, tenían su proyecto, su discurso de venta. Entonces, eso hace, yo creo que despertando esa pasión, pues esas dificultades que normalmente se ven en el salón de clase, en las dinámicas tradicionales, muchas veces desaparecen. Y ahí también agregaría, Jorge, por ejemplo, uno de los proyectos que ejecutamos en Perú fue con niños de un colegio de alto rendimiento, son unos COAR, son niños que por su rendimiento académico, digamos, sobresaliente, van a esos colegios donde tienen acceso, digamos, como a muchas cosas, y son niños también, digamos, como para contrastar también un poco sobre la pregunta, son niños que también, por supuesto, digamos, tienen unas capacidades importantes, pero terminan aportando y además terminan empoderados desde el punto de vista de entender que ellos pueden transformar sus realidades y pueden cambiar esas realidades, y eso es muy importante. Recuerdo además que hubo niñas, por ejemplo, que estaban investigando alrededor del tema ambiental porque iban a montar un prototipo para solucionar una problemática alrededor de la basura, y al final dijeron, oiga, investigamos y encontramos que en Colombia lo hacen de esta manera, en España lo hacen de esta manera, en Japón lo hacen de esta manera, y llegan y arrugan la hoja de todo lo que han investigado y dicen,
yo no lo voy a hacer de ninguna de esas tres maneras. La forma en la que nosotros vamos a abordar esa problemática es de esta manera. Y el precisamente encontrar ese empoderamiento y esas ganas de proponer y de pensar de una manera distinta se logra a partir de ese mundo maker y de ese aprender construyendo y aprender a partir del hacer, que es la riqueza precisamente del mundo maker. Por supuesto. Jorge, Ángela, tuvimos un pequeño inconveniente con el audio. Lamentablemente nuestras profesoras, que vaya que nos aportaron, tuvimos que cortar la conversación, pero tenemos una pregunta muy interesante desde la Universidad de Nariño en Pasto. No te voy a preguntar dónde queda, por favor, claro que no. Alejandra Guaranguay nos pregunta: muy buenas tardes, hola Alejandra, ¿cómo te va? Espero que estés allí conectadísima, con frío me imagino, un chocolatito caliente puede ser a esta hora. Teniendo en cuenta cada proceso de aprendizaje, que no es igual para ninguna persona, por tanto hago una breve comparación. Cuando a un bebé se le presenta un juguete por primera vez, su impacto y emoción por el mismo solo dura alrededor de 10 o 15 minutos y posteriormente deja el juguete. Hoy por hoy en la educación se presenta una situación, entonces la pregunta es: ¿cada qué tiempo, cada cuánto se debe ajustar un cronograma de clases, las diferentes estrategias innovadoras, teniendo en cuenta que los estudiantes permanecen siempre a la expectativa de algo nuevo? Y es una pregunta muy importante, y esta pregunta es muy filosófica. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cada cuánto innovo? Si innovar se supone que implica unos procesos de tiempo, así que cuando ya no es innovación, ¿no? Cuando ya dejé de innovar y tengo que volver a innovar, cuando ya es viejo todo ese proceso, ese insumo educativo y pedagógico en el aula. Entonces, puntualmente, la pregunta de Alejandra es muy interesante, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos procesos, cada vez están expectantes de algo nuevo, ¿cada cuánto tendríamos que innovar? Difícil, ¿no? Dale. Me encanta la pregunta, porque yo creo que hay que hacer también un chip de entender el rol de docentes. El rol del docente cada vez más debe ser un facilitador, y es verdad, hay que innovar, hay que cambiar y por supuesto hay que proponer cosas, pero la invitación que les hago también es: empoderemos a los chicos para que ellos sean también los que estén construyendo y estén dando nuevas propuestas alrededor de los conceptos y del currículum que tenemos que enseñar. O sea, creo que ahí hay un cambio importante también. O sea, en la medida en que empoderemos a los jóvenes y ellos también propongan como estudiantes en esas temáticas, pues vamos a estar innovando, vamos a encontrar diferentes formas, y además los niños van a querer proponer y se van a sentir súper atraídos por esa forma, porque son ellos los que también están proponiendo. O sea, no esperemos que los únicos que innoven en el aula sean los docentes. Creo que hay que entender que el rol del docente cada vez más, es de un facilitador, y como facilitador acompaña el proceso empoderando a su estudiante para que el estudiante también proponga y innove. Yo voy a volver al principio, digamos, de la pregunta que ponía el ejemplo del juguete del niño y cuánto juega. Y es de recordar que normalmente el niño incluso está más contento con la caja que con el juguete mismo. Pasa mucho. ¿Y por qué eso? Porque es que la caja se le permite que la imaginación estalle, y él puede volver esa caja una nave espacial o un carro o mil cosas. Puede volver esa caja, que es un juguete no estructurado, a el juguete estructurado, que lo mira, lo juega, dice: bueno, esto es un soldadito, hago tres cosas, pero la caja es infinita. Y como habíamos dicho que vamos a dar como algunas herramientas muy puntuales, los invito a todos a que busquen Cardboard Challenge, como el reto del cartón en inglés. Y es un reto muy bonito porque lo que hace es, bueno, ¿cómo vuelvo una caja de cartón un juego de esos que uno juega en los centros comerciales y todo? Y hay un montón de ejemplos, y hacer el Cardboard Challenge en el colegio puede ser una muy buena experiencia para arrancar con estos temas. Correcto. Yo quería acotar algo muy breve, y tiene que ver con lo que nos acaba de pasar justamente en el foro, y es la tolerancia al fracaso en el enfoque maker. El fallo, el error, la tecnología como gran aliado, pero como un monstruo también que nos deja a veces varados, botados, que no funciona el robot como yo quiero, que la cosa de golpe no la hago direccionar hacia donde yo quiero. ¿Ustedes cómo ven ese fracaso? Porque a veces los chicos se meten con la tecnología, las tablets, la realidad virtual aumentada, la programación, la robótica, la edición de audio, edición de video. Hombre, y a veces no nos salen bien las cosas como queremos. Me echo a llorar,
me muero, abandono eso de la tecnología, vuelvo directamente al papel y al lápiz para construir el mundo, o yo qué hago con esa frustración. Nos acabamos de tener un pequeño inconveniente con el audio y bueno, ¿cómo sobrellevar esas dificultades con la tecnología y el enfoque STEAM? Hay una cosa muy importante y es que precisamente el aprender a hacer, o sea, estar en el mundo maker, ayuda a empoderar y ayuda a enseñar precisamente esos valores que también tenemos que promover. O sea, cuando hablamos de entender que podemos fracasar, que podemos equivocarnos, es supremamente importante. O sea, no necesitamos niños que solamente sean muy buenos en matemáticas, o sea, que tengan el conocimiento, sino niños que tienen habilidades sociales. Cuando uno se enfrenta al mundo maker, precisamente se enfrenta también a esas habilidades sociales que las necesitamos desarrollar cada vez más en nuestros jóvenes, porque la tecnología siempre va a cambiar. Y si la tecnología cambia, pues yo tengo que saber adaptarme. Si tengo esas habilidades sociales, pues me voy a poder adaptar más rápido. Entonces, una de las premisas precisamente del mundo maker es que entendemos que nos equivocamos. A uno nunca le va a salir a la primera perfecto lo que esté desarrollando, menos en programación y en muchas cosas que uno esté haciendo. Y precisamente entender que en esos errores o en ese proceso está la riqueza del cada vez construir y llegar a algo cada vez más grande, pues es una de las ventajas precisamente para enseñar desde otro punto de vista, pues eso que llamamos la tolerancia. Tolerancia nos enseña con decir es que hay que ser tolerante o tenemos que entender pues que hay una frustración que tenemos que manejar y emocionalmente hay que aprender a manejar, sino precisamente con llevar a los niños a esa experiencia, pues se van a enfrentar a eso y eso nos va a ayudar también a desarrollar esas habilidades. O sea, hay una frase que dice que los errores son para aprender y no para repetir, ¿cierto? Entonces hay que decirle a los chicos, aprenda de sus errores, no castigarlos al primer error que cometan, que eso pasa mucho pues con esas evaluaciones tan tradicionales que tiene la educación tradicional. Si sacaste 5,99 y te estoy calificando sobre 10, pues perdiste y fracasaste y te vamos a regañar y te voy a mandar una nota para el papá y si te puedo poner en una esquina y darte con la regla y ya no te puedo dar con la regla, pues te hubiera dado porque eso es lo que nos enseñan y al final, pues hombre, es que me equivoqué, yo pensé que lo era así, pero ahora si lo repite y todo el tiempo está cometiendo el mismo error, pues también ahí hay un problema, ¿cierto? Con la tecnología siempre va a fallar, ahí tenemos que estar abiertos y vuelvo un poco al comentario de antes de Ángela del cambio del docente. O sea, yo no puedo llegar a enfrentarme a una clase pensando que soy el que me las sé todas y que todo me sale perfecto. Si usted piensa que tiene que ser así, no se mete en temas de tecnología y de STEM porque usted no se las sabe todas como no nos las sabemos todas. Nosotros, por ejemplo, no somos expertos. El que se considere experto en tecnología o en esos temas STEM es porque no entiende lo que está pasando. Nosotros lo que somos aprendices entusiastas, que todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos experimentando. Hoy podemos decir una cosa y que mañana sea un error, o hoy pues estamos diciendo en este momento un montón de errores, no importa, pero estamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces hay que entender y que tenemos unos chicos que son gomos de la tecnología, que van mucho más rápido que nosotros y eso nos produce muchos miedos a los que somos docentes. Yo soy docente y hay veces uno, claro, que el alumno que está ahí sentado sepa más que uno, te puede dar miedo, ¿cierto? Pero no, lo que tenemos que hacer es habilitar esos conocimientos, vamos entonces más rápido y aprovechémonos ese conocimiento para, se me dañó el video y ¿quién me puede ayudar? Este aparatico no me funciona, ¿quién sabe? Busquen en Google, ¿dónde podemos investigar? Alguien que haga la pregunta en Facebook a sus amigos a ver si sabe por qué el éxito no está aprendiendo. Bueno, aprovechemos de las herramientas que tenemos para lanzar preguntas, para aprender más, para retarnos a nosotros mismos como docentes. Hay otra pregunta, Jason, te quiero cortar un segundo. Nos está llegando otra pregunta y creo, Jorge, además que es muy pertinente también con el conocimiento que tú tienes, por supuesto. Es de Carlos Alberto Ávila Ruiz. Dice, hola, tengo una pregunta desde Bogotá. Soy profesor de tecnología del colegio Abraham Lincoln. Hemos iniciado desde hace 2 años la incorporación de estrategias STEM al aula y vemos que en muchos casos no concuerdan directamente con enfoques TIC o de tecnología. ¿Cómo se puede alinear la enseñanza TIC con STEM o será más bien TIC versus STEM? Muy buena pregunta. Muy bueno, o sea, yo creo que acá lo que estamos haciendo es esa palabra que nos gusta mucho y que es muy mal interpretada en la mayoría de casos, que es hackear o cacharrear, que es jugar, es aprender, es mirar
Yo creo que lo TIC, que muchas veces se va al tema de informática, de aprender bien softwares y cosas, Office. y el otro es programar, coger, tocar, no debería ir uno por un lado y el otro por el otro. De hecho, estos son transversales a todos, o sea, y hay una coordinación total. Cuando yo hago un proyecto Maker, pues normalmente además tengo que hacer una presentación en PowerPoint o la herramienta que tengo para presentar ese trabajo, o tengo que programar, estas tarjetas se programan. Entonces, si lo que estamos haciendo en TIC es programar, pues una tarjeta Arduino la tenés que programar como las que tenemos acá. Entonces hay una coordinación total, y además que en qué campo no está en este momento lo TIC, está en todo, deberíamos estar usando en todas las áreas. Entonces, De hecho, la T es tecnología. claro, entonces yo lo que creo es que que trabajar también en equipo. Los profes hay muchas veces por la carga que tenemos de trabajo, y porque no hay espacios de comunicación, y porque a veces los currículos son muy estructurados, no se permite como el trabajo en equipo, como en la conversación, pero yo creo que está el campo para abrir y crear. De acuerdo. Ángela, Jorge, tenemos un montón de preguntas muy interesantes. Antes de seguir con ellas, yo les quiero preguntar a ustedes particularmente, ¿cuál experiencia recuerdan significativamente de toda esta experiencia que tienen ustedes trabajando en el campo como entusiastas, como bien lo has mencionado tú, Jorge? Como personas que estamos todo el tiempo súper curiosos de entender, y si no a cabalidad, al menos ir de a pasitos de qué significa todo este mundo de los proyectos, de aprender haciendo, de juntarme en equipo, de investigar, de buscar, de preguntar. Dentro de su experiencia, en sus distintas actividades, ¿qué recuerdan con cariño, con amor, con humor de todo este mundo que al final no es acartonado, no es estático? Seguramente por ahí recuerdan ustedes algo que digan, mire, con este tema en el que yo trabajo de STEM, de Maker, en fin, de mis clases, mis eventos, etcétera, recuerdo esto. ¿Nos podrían compartir alguna de esas experiencias, por favor? Pues a mí lo que me sorprende en estos temas es precisamente como los chicos empiezan a explicar lo que hay veces para uno le parece como complicado. Entonces recuerdo mucho, y además se me volvió un chico de estos de Perú, explicó que era un dato analógico y que era un dato digital, y arranca diciendo, porque ya estaba en la presentación de su proyecto, además ellos son sorprendentes cuando están empoderados de su proyecto, como lo venden, y esa facilidad para expresarse en público de muchos de ellos. Y entonces él decía, bueno, él había montado todo un sistema de domótica y tenía su maqueta y todo, entonces quería explicar cómo funcionaba el sensor de temperatura para ver si se prendía o no el aire acondicionado. Entonces él preguntaba, bueno, público, ¿ustedes saben qué es un dato analógico y saben qué es un dato digital? No. Bueno, ¿qué temperatura, qué hora es? Entonces por allá dijeron, son las 6:20. Ok, ese es un dato analógico, porque si fuera un dato digital serían unos y ceros, que es lo que interpreta esta tarjeta. El mejor ejemplo, yo ya cuando tengo que explicar qué es un dato analógico y un dato digital, uso ese ejemplo. Entonces estos chicos, a nadie le explicó a él eso. Ellos hicieron una interpretación de qué es un dato digital y un dato analógico, y lo expresan y lo permiten facilitar. Y claro, todo el auditorio, otros chicos, pues ya le queda claro para toda la vida que es un dato analógico y un dato digital. Entonces yo creo que ese tipo de cosas en las que ellos aprenden cosas, lo transmiten, es impresionante y fascinante. Y yo traería también otra experiencia, precisamente que trabajamos en el marco de uno de los proyectos de ustedes, Santillana, de SET 21, donde lo que trabajábamos era precisamente en cómo enseñarle a los niños el concepto pues de la energía eólica, y trabajamos ahí la construcción pues de esos motores que permiten que a través del movimiento del aspa pues pudiéramos prender unos LEDs. Y al final pasaron dos cosas: teníamos tanto niños que estaban trabajando alrededor de este tema, pero también teníamos docentes de colegio, y me acuerdo mucho de unas hermanas de unos colegios
que estaban supremamente fascinadas, de hecho Jason, estábamos juntos ese día, y estaban supremamente fascinadas y decían, qué chévere de una forma tan sencilla poder enseñar un concepto como precisamente es la energía eólica, y los niños eran fascinados y además se les abrían los ojos y decían, por favor lleven Ser 21 al colegio y llévenos experiencias de este tipo porque queremos aprender de esta manera, jugando y entendiendo los conceptos de una manera muy sencilla. Entonces creo que ese es el reto de poder construirlo de esa manera, o sea, espontáneamente de una manera muy sencilla. Correcto. Ángela, ya que mencionas el programa que tenemos en Santillana, Ser 21, un programa muy interesante de desarrollo de habilidades justamente para el siglo XXI, que tiene que ver sí con robótica, sí con programación, con emprendimiento, con el valor que tiene el medio ambiente, la economía, el valor cultural, en fin. Yo les quiero compartir también una muy breve que ocurrió hace muy poco en un colegio de Bogotá. Estoy yo pilotando uno de estos proyectos y tengo a un grupo de estudiantes que son docentes. Y les digo, profes, vamos a hacer este bracito robótico, justamente. Y ven todos esos cables y ven la placa y los sensores, y mis profes de filosofía, puntualmente los de filosofía, dicen, no, yo lo mío es la letra, es la palabra, es el pensamiento. A mí no me pongan, por Dios, a programar ni con los cables. Estaban aterrados, de verdad, se hacían atrás del público, se escondían debajo de la mesa si podían. Los observé bien, primera hora dijeron, bueno, vamos a ver. Entonces, los otros profesores engomadísimos, ¿no? Mirando, conectando. Se acabaron las 2 horas y estaban súper conectados, como niños pequeños saltando. ¿Por qué? Porque al final el robot hacía esto, al final funcionó y decían, ah caramba, lo hice funcionar. ¿Cómo? Hombre, con un montón de cosas que antes no tenías, antes de 2 horas, que lograste desarrollar en equipo, con unas simples instrucciones y sobre todo con amor y compasión y con una idea muy clara de lo que se quiere hacer. Así que estas experiencias la verdad que enriquecen un montón todo el camino que estamos emprendiendo en este quehacer. Y si bien hemos hablado un montón de estudiantes, de nuestros hijos, de nuestros pequeños en el aula, aquí hay una pregunta bien interesante, ¿no? Y nos dice, ¿qué habilidades deben tener? Creo que también es Carlos, es la continuación de la pregunta de Carlos. ¿Qué habilidades deben tener desarrollados los y las docentes involucrados en la cultura maker y el modelo STEAM para no caer en un activismo sin sentido por cumplir los requisitos institucionales? Es una pregunta muy interesante, Carlos, porque nosotros tenemos de un lado el índice sintético de calidad, tenemos la prueba saber, tenemos los libros de texto de las competencias, tenemos los estándares básicos en competencias, los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, el MINTIC hace un montón, también tenemos una pregunta acá interesante sobre el MINTIC, de programas para promover todo el tema de la tecnología y la educación, pero el docente no puede ser aquel docente de los 90, el docente no puede ser dentro de toda esta cultura un profesor de tablero ni de libro de texto. ¿Ustedes cómo ven al docente maker? ¿Cómo ven al docente STEAM? ¿Cómo ven al docente del siglo XXI que está con unos muchachos que saben más que nosotros de tecnología, que son más aplicados y tienen más habilidades tecnológicas que nosotros? ¿Ustedes cómo ven a ese docente contemporáneo? Pues, a ver, hay una gran parte de las capacidades del docente que se mantiene, ¿cierto? O sea, esa habilidad y ese conocimiento de pedagogías definitivamente se mantiene, esa capacidad de transmitir conocimiento, esa capacidad de estar todo el tiempo aprendiendo y transmitiéndoselo a los jóvenes. Entonces, digamos que el 70% de las cosas se mantiene. Ahora, tenemos que entender que también hay un cambio además que viene relacionado con una revolución industrial, con definitivamente un desarrollo exponencial de la tecnología, que estamos preparando a niños y jóvenes para trabajos que no existen, para usar tecnología que no existe, y eso es muy diferente a lo que nos tocó o a lo que creíamos hace 30, 40 años, porque yo en este momento trabajo todo el tiempo con un celular que no existía cuando estaba en el colegio, con un computador portátil que no existía cuando estaba en el colegio, con una tableta que no existía cuando estaba en el colegio. Entonces, tenemos que entender que el mundo cambió, que el conocimiento ya está distribuido en múltiples plataformas, ya no es solamente la biblioteca local del colegio, sino que podemos tener conocimiento en muchas partes,
y que tenemos que aprovechar todas las herramientas para generar experiencias muy ricas de aprendizaje. Y fíjate que se deriva acá una pregunta, gracias Jairo, desde Barranquilla, del IED Golda Meir, nos dice, y es una pregunta muy cortita, saber que somos parte del cambio, ¿por qué nos cuesta tanto aceptarlo a los docentes? ¿Por qué es tan difícil muchas veces que en nuestros procesos de la clase magistral tradicional, del instrumento y del insumo tradicional educativo, pues esté tan arraigado que cuando viene algo nuevo, todos los días viene algo nuevo en educación y en todas las áreas, pues a los docentes nos cueste tanto, digamos, aceptar este cambio? ¿Ustedes qué creen? Yo creo también que es porque a veces asumimos que nos las tenemos que saber todas. Y a veces entender que no importa que los chicos sepan y tengan un conocimiento sobre tecnología superior o en algunos casos mayor al del docente, pues no hay ningún problema. Lo que creo que hay que romper es esa barrera de entender que son precisamente esos facilitadores y que en ese cambio está la oportunidad de que empoderemos a los niños y que los niños sean también los que propongan y ayuden a construir las clases y ayuden a construir las propuestas de proyectos sobre los que se pueden crear y sobre los que ellos pueden explorar. Ahí creo que hay un reto cultural de entender que los docentes no son los que se tienen que parar al frente a explicar todo. Sí, claro, tienen un conocimiento y fueron, y se han formado, se han educado en esas áreas de conocimiento, eso es supremamente importante, pero a partir de ese conocimiento también podemos hacer que los chicos construyan y creen y sigan aportando también en ese aprendizaje a partir de ese hacer y de ese construir. Sí, yo lo que siempre pongo este ejemplo que me encanta, más que haberme encontrado eso fue una gran cosa. Y ese disquete es de 1992. Entonces estamos hablando de computación desde hace mucho. A muchos nos tocó tristemente este disquete cuando estaba en el colegio para cargar. No te delates. Sí. Pero llevamos ya un tiempo. Lo que pasa es que es de 1992. Eso almacena menos de 1 mega. Ahora, cualquiera de nuestros celulares con unas memorias así de chiquitas almacenan gigas. Entonces sí digamos, el tema de la tecnología va muy rápido, pero no necesariamente es tan nuevo. En algunos casos, digamos, ya llevamos un rato. Acá lo que tenemos que hacer es saber que si vienen cosas mucho más nuevas, incluso los retos cada vez son más grandes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pucha, es que eso ya, Big Data o el tema de Internet de las cosas, son temas que además si no le empezamos a enseñar a nuestros chicos y a que ellos conozcan y sobre todo desarrollen, creen soluciones de estas nuevas tecnologías, la probabilidad que cuando salgan del colegio o incluso de la universidad y no consigan empleo es altísima, altísima. Sea un doctor, sea un contador, sea cualquier profesión imaginable, si no tiene unos conocimientos básicos de nuevas tecnologías, es como si en este momento un doctor no sabe manejar un computador, o cualquier profesión, piense la que sea, que no sepa manejar un computador, la probabilidad que consiga empleo es mínima. Totalmente. La nanotecnología, la impresión 3D, la realidad mixta que tiene que ver con la realidad aumentada y la realidad virtual en el mismo dispositivo, todo eso ya hace parte de la medicina, la educación, la arquitectura, las artes, la ciencia, toda la ingeniería aeroespacial tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando y sin duda alguna tenemos que prestarle atención desde el aula y desde los grados más chicos, porque digamos que estamos obviamente preparando a este ejército de chicos que van a salir a inventarse el mundo. Como estamos hablando de las habilidades de los docentes, como estamos hablando de tecnología, como también estamos hablando de hackeo, imagínense que nos hackearon aquí nuestras comunicaciones internas, estimados profesores, y si también hace parte de la cultura STEAM y Maker aceptar un error, me equivoqué, imagínense que la pregunta anterior sobre las habilidades que requiere un docente para este enfoque STEAM y Maker
no la hizo Carlos no hizo 2 preguntas, no, esta última pregunta nos la formulan desde el Colegio Benedictino, Sandra Gaviria. Óyeme Sandra, mis más sentidas disculpas, te ofrezco excusas, la verdad, pero ya sabes cómo es este tema, ¿no? Nos hackearon aquí el WhatsApp, así que puede pasar, tal vez fueron los rusos. Bien, vamos a ir redondeando un poco con esta última pregunta, que era un tema que quería también ir finalizando con ustedes allá y con nuestros invitados acá en sala, y es el tema de lo público y de lo privado. Nos pregunta desde Restrepo. ¿Dónde queda Restrepo? Hay un barrio que es En Bogotá. Aquí por la 30, sí, por supuesto. y en mi casa todos somos Restrepos. Así que Restrepo está aquí. Muy bien. Claro. Tenemos por allá uno en Villavicencio, muy cerquita. Restrepo, Valle del Cauca. Desde la institución José Acevedo y Gómez nos pregunta John Ramírez. Desde la escuela pública, ¿cómo fomentar la cultura maker y el enfoque STEAM cuando lo más importante para el Estado es el mejoramiento de las pruebas externas a partir del ICE? Ya lo sabemos, pruebas saber, índice sintético de calidad, etc. Es una pregunta muy sentida y la vi en muchas ocasiones repetida, hablando, bueno, de la educación privada versus respecto a la cultura maker y la educación pública. ¿Ustedes cómo ven este tema? Yo creo que hay que pensar en una cosa que es importante, y es lo maker precisamente se construye con muchas cosas que uno tiene alrededor y que tiene en su entorno. Y ahí no significa que tengas que tener grandes cantidades de recursos. Hay varias cosas. Primero es que afortunadamente cada vez más a través de los programas que Jorge mencionaba al principio como Computadores para Educar, pues dotan de tecnología a los colegios. Pero por otro lado, el mundo maker tiene la riqueza de que uno con cosas recicladas a las que todos tenemos acceso, pues se puede construir y se pueden desarrollar cosas. O sea, no hay que tener grandes cantidades de recursos para poder hacer proyectos y para poder explorar precisamente a partir de ese aprender haciendo. Lo que hay que tener es ganas y por supuesto un acompañamiento con los chicos para a partir de ese construir soluciones, y construir soluciones pues con lo que tiene. El mundo maker es de recursividad, con lo que tengo al lado, qué puedo hacer y cómo puedo construir, y ahí no importa un colegio público, un colegio privado. Antes creo que la riqueza de los colegios públicos puede ayudar a explorar mucho más esa recursividad en los chicos. Frente a las pruebas estandarizadas, creo que coincido con la apreciación del profe, y ahí digamos que no me voy a extender en esto porque haría para un foro mucho más largo, pero coincido en que el enfoque de nuestra educación no debería irse hacia allá, sino a resolver problemas del entorno local, rescatar los saberes locales, celebrar lo local, que en estas pruebas estandarizadas nunca pasa. Me quisiera extender mucho más en discurso, pero coincidimos. Luego, en lo público, ¿cómo se puede hacer los STEM? Coincido con Ángela. Lo que podemos hacer es montemos un cuarto de reciclaje, un maker space, que es una forma bonita, y además en inglés de poner es un taller de creación, cartón, tapitas, por ejemplo los convertidores de cualquier aparato electrónico, que eso se daña a toda hora. Si uno lo destapa, pues que hay ahí puede uno hacer desde un imán, ahí hay un imán con el que uno puede hacer cosas, hasta puede hacer un convertidor eléctrico. Bueno, ahí puede hacer muchas cosas con todo ese reciclaje electrónico que hay a nuestro alrededor, aprovechar las tabletas, los computadores que ha dado Computadores para Educar y otros, pero básicamente es querer hacerlo y buscar en YouTube. Y por ejemplo el Cardboard Challenge que les contaba, no necesitas sino cartón y material reciclado, y vas a ver esa experiencia tan rica que pueden crear. Entonces no se necesita mucho, se necesita ganas, y vuelvo a lo que había dicho antes. Aprovechen que si ustedes animan a los jóvenes, van a crear grandes cosas en conjunto con ellos, y también seguramente los papás se van a engomar. O sea, esto es un tema que es fácil de que todo el mundo se involucre. Excelente. De Barranquilla, Villavicencio, Cali, muchas de Bogotá, muchas de Medellín, de la costa, de Caquetá, de todas partes del país nos escriben siempre. Ustedes nos escribieron para este foro también. Mil gracias por ello. Es imposible por tiempo, obviamente, responder todas las preguntas. Hay una última que voy a responder yo, porque digamos que va a ser bastante fácil para que ustedes puedan llegar a este material. Nos pregunta Roque Cisneros desde El Doncello. Jorge.
¿Dónde queda el consejo? Caquetá. Ángela, carita feliz, muy bien. Te llevas bien. uno de nuestros 2 robots seguidores de luz. Muy bien. Muy Nos bien. queda uno en el concurso de esta tarde. Muy bien, Tenemos que hacer un proyecto maker de geografía para que aprenda. Excelente. El doncello Caquetá de la institución educativa Corazón Inmaculado de María nos pregunta Roque: ¿qué referentes bibliográficos nos pueden facilitar para iniciar el conocimiento de estos importantes temas? Igualmente es necesario disponer de referentes en material audiovisual. Roque, aquí nuestro amigo Jorge, presente, nos ha compartido una serie de videos, de documentos, PDFs, que están justamente allí en la página de santillanaplus.com.co, donde estás viendo este foro en este momento. Allí puedes, en donde están las memorias del foro, descargar estos archivos, ver los videos. Son videos y son documentos supremamente interesantes, completos, claros, didácticos, divertidos, que te van a ayudar un poco a enfocar, a entender este enfoque y también a enfocar tu entusiasmo y tu investigación. Yo quiero finalizar con una pregunta para ustedes, estimados amigos. Ángela, ¿cuál es la película de ciencia ficción que a ti más te gusta o que te ha gustado de todas las que has visto? Porque unas de marcianos, otras de monstruos, otras de tantos temas, pero de ciencia ficción, ¿cuál película te gusta a ti? Uy, buena pregunta, porque además no soy la que más veo películas. Yo voy respondiendo mientras vos vas pensando. A mí hay una serie en Netflix que se llama Black Mirror. Es una reflexión muy bonita, imperdible, de cómo, a qué nos puede llevar la tecnología. Obviamente desde una mirada muy negativa, ojalá no lleguemos a eso, pero sí nos habla de inteligencia artificial, de las redes sociales, muchos. Entonces, Black de negro, Mirror de espejo. Aclaro pues porque es que mi inglés paisa, entonces no, su pronunciación no da, pero esa es muy buena. No, y yo creo que, de hecho, retomando también lo que está que tenemos acá mostrando, yo creo que la Guerra de las Galaxias es uno también por el momento en el que se hace precisamente y la realidad en la que estamos y cuánto tiempo ha pasado y seguimos viendo tecnología y seguimos viendo como la evolución precisamente, y es inalcanzable y tiene a muchas personas que lo siguen viendo precisamente por ese enfoque que aportan. Y la Guerra de las Galaxias no solamente habla de naves y de trajes suntuosos, sino también, por ejemplo, el respeto a la diferencia, porque tenemos un montón de mundos allá afuera y hay un montón de sociedades y cómo es que nos vamos a convivir. Así que la ciencia ficción, vaya que nos ha aportado muchísimo. Aporto la mía, la saga de Volver al Futuro, Back to Future de Steven Spielberg. Gracias a esos muchachos que en el 84 se imaginaron unos tenis Nike autoajustables, la teleconferencia, hoy teníamos Skype, que bueno, ahí vamos todavía como sociedad inventándolo, pero gracias a todos esos artistas, cineastas, directores de fotografía, guionistas, ilustradores, músicos que se inventaron el futuro, realmente es que se lo debemos justamente a los científicos que se pusieron manos en obra a realizar todos estos adelantos científicos. De hecho los temas de STEM pueden arrancar por ahí, es cómo nos imaginamos el barrio, cómo nos imaginamos el futuro del barrio, cómo nos imaginamos el futuro del pueblo. Y con ese imaginario del futuro pues empecemos a construir, te imaginas un transporte más eficiente, listo, venga, desarrollemos esas soluciones. Te imaginas un barrio más seguro, empecemos a desarrollar esas soluciones. Es eso básicamente la dinámica. Absolutamente. Profesores, estimadísimos compañeros, invitados, amigos, buenas noticias tenemos para ustedes. Si ustedes están interesados en aplicar en sus instituciones, en su entorno educativo, el de sus hijos, el de sus estudiantes, todo este gran tema que hemos estado tratando hoy, que nos quedamos cortos porque falta muchísimo, y si hoy quedaron preguntas, pues creo que estamos también contentos por ello, porque nunca se va a cerrar este capítulo. Es un capítulo que siempre está vivo, activo, siempre está en constante evolución, cosa que nos alegra y nos entusiasma de cara al futuro, por supuesto. Pero si ustedes están interesados en conocer un poco más de ello, bien saben, estamos promocionando desde hace poco tiempo, porque es un tema bastante nuevo. Tenemos un programa en Santillana que se llama Set 21, ya lo hemos mencionado, habilidades del siglo XXI para los más pequeños, para los de bachillerato, para los de media,
porque estamos pensando justamente en cómo construir ese futuro, ya que los muchachos que lo escribieron a principios del siglo XX, a mitad, y se imaginaron todo este gran futuro que en este momento estamos viviendo, necesitamos que nuestros estudiantes desde el aula lo vayan construyendo de una manera coherente, consciente, con ánimo y con pensando en el otro, con un espíritu altruista sin duda. Así que los invitamos a dejar sus datos, si es que así lo desean, en el banner de la página de santillanaplus.com.co para que nos pongamos en contacto con ustedes y de esta manera podamos acercarnos al centro educativo y hacer algún tipo de presentación y explicarles un poco más al detalle en qué consisten los 5 programas que componen SET 21, que están hablando justamente de todo el enfoque STEAM, de toda la cultura maker. Segunda muy buena noticia para ustedes, estimados docentes. Si ustedes están interesados en acceder a una de las becas del 50% que reactivamos justamente con Santillana y la Universidad de La Rioja, por favor, igualmente, déjennos sus datos y nos ponemos en contacto con ustedes. ¿Esto con qué propósito? Estas 20 becas que está ofreciendo Santillana y la Universidad de La Rioja, del 50%, tienen obviamente que ver con becas de maestría en educación y les podríamos destacar puntualmente 2 que están maravillosas y que realmente se las recomendamos. Máster en nuevas perspectivas de la educación personalizada en la sociedad digital. Caramba, un poco de lo que estuvimos hablando, tiene muchísimo campo de acción naturalmente esta área. Y el máster en tecnología educativa y competencias digitales, importantísimo si queremos realmente articular nuestra labor docente a esto educativo y contemporáneo y digital y tecnológico de los muchachos. Yo quiero finalizar agradeciéndole a Ángela, a Jorge, obviamente a Manuela en Medellín, obviamente a Sara, lamentando el impasse tecnológico, pero de ello aprendemos, estamos en esto, tal vez hasta bueno que haya pasado porque es un clarísimo ejemplo de a lo que nos estamos enfrentando todos los días en el aula. Simplemente felicitar a Ángela porque fue acreedora de uno de nuestros robots seguidores de luz hoy en día, así que para ustedes queda uno más, por favor pongan sus datos. Vamos y les hacemos la visita y con todo gusto les enseñamos qué es toda esta locura maravillosa, estructurada y sobre todo divertida que estamos planteando desde Santillana. Ángela, ¿alguna reflexión final, por favor? Yo les dejaría como reflexión el reto precisamente de que exploren y empoderen a sus estudiantes para que descubran a partir de la SED. Pasemos o busquemos precisamente que las clases no sean la clase donde somos los docentes los que estamos explicando y hablando todo el tiempo, sino busquemos que hayan espacios de construir, de explorar, de ser curiosos y de desarrollar y obtener conocimiento a partir de ese hacer. Jorge. Bueno, primero también una buena noticia, una ñapa, y es decirles que habíamos dicho que íbamos a hablar sobre algunas herramientas concretas. Desafortunadamente por el tiempo no nos dio, pero vamos a poner algunos links y algunos comentarios en el foro, que además es de celebrar y yo creo que es un muy buen ejemplo. Este ejercicio da muy buenos ejemplos, como el que contabas, hay un error y bueno, seguimos adelante, o hay un problema y seguimos adelante y nos acomodamos a él, pero también el de alguien postea una pregunta, alguien le responde, otra persona le responde, luego la traemos a este espacio de video, luego por el chat, o sea, hacemos uso de diferentes recursos para un proceso de aprendizaje y además todo eso nos queda el repositorio en el mismo foro. Entonces esas son las cosas maravillosas que nos da la tecnología y vamos a usarla para dar estas herramientas. Excelente. Estimados profesores, directores, coordinadores, rectores, amigos, ustedes que están allá en casa, que nos acompañaron en este foro, mil gracias a Ángela, a Jorge, a todo el equipo técnico que está detrás de cámaras, que son además adorados. A ustedes mil gracias, por favor, los invitamos al siguiente foro. Ya saben, el último miércoles del siguiente mes va a estar muy interesante, nunca se desconecten, los queremos, la verdad que sí. Chao. Chao. Gracias.